Hola Centimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos el volumen y empezamos. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En el sistema internacional, la unidad de volumen es el metro cúbico. Un metro cúbico es equivalente al volumen de un cubo que tiene un metro de lado. El volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico. Ahora vamos a ver las partes de un prisma. Esta es la base, la cual es un cuadrado y por eso recibe el nombre de prisma cuadrangular. Si fuera un triángulo sería prisma triangular y así con otras figuras. Reciben el nombre según el polígono que tienen como base. Como vemos hay cuatro caras laterales. Una, dos, tres, cuatro. La cantidad de caras son iguales a la cantidad de lados que tenga el polígono de base. Las aristas son segmentos de recta que unen dos caras. En este prisma son 12 aristas y vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los vértices son los puntos de unión que tienen las aristas. Este tiene 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son los puntos esquineros. También tenemos la altura del prisma, la cual es la medida de una de las aristas laterales. Vamos con el prisma rectangular. Aquí tenemos 15 centímetros de altura, 8, el cual es el ancho de la base, y 2, la profundidad de la base. Entonces, vamos a calcular su volumen. Volumen es igual a el área de la base por la altura del cuerpo. El área de la base es igual a lado por lado. Entonces, esto quiere decir 8 por 2, lo cual nos da 16 centímetros cuadrados. Entonces, esta es la área de la base. Regreso con la fórmula del volumen. Entonces multiplicamos el área de la base, que es 16, por la altura del cuerpo, que es 15, y nos da 240 centímetros cúbicos. Vamos con el prisma triangular. Este de aquí, los 16 centímetros, es la altura del cuerpo. Esta es la altura del triángulo y esta es la base del triángulo. El volumen es con la misma fórmula. El área de la base es base del triángulo por la altura del mismo sobre 2. Es decir, siempre que vayamos a calcular el volumen, tenemos que hallar la área de la base correspondiente a lo que vimos en el video pasado de áreas, el cual entonces aquí se utiliza la fórmula del área, ya sea del triángulo, del círculo, del cuadrado, entre otros.
Entonces, aquí tenemos área de base es igual a 6 por 5, la base por la altura sobre 2. Área de la base entonces es igual, 6 por 5 es 30 sobre 2 nos da 15 centímetros cuadrados. Entonces regresamos con la fórmula del volumen, la cual es la que teníamos aquí arriba. Entonces multiplicamos el área de la base, que es 15, por 16, que es la altura del cuerpo, y nos dio 240 centímetros cúbicos. Ahora vamos con el prisma pentagonal. Como vemos señalados, 20 centímetros es la altura, siempre va a ser el que vaya pues al lado de la línea que, que es del polígono, es decir, esta siempre va a ser la altura. Esta es la apotema, digamos, como vimos en el video pasado, es una línea que pasa como por aquí. Esta es la medida del lado, es decir, el lado de la figura. La altura se encuentra en el lado de una cara lateral. Tenemos la fórmula del volumen, la cual ya conocemos. Hallamos el área de la base, la cual es perímetro por apotema sobre 2. Área de la base es el perímetro. Recuerda que el perímetro es la medida por la cantidad de lados, es decir, tenemos 6 centímetros del lado del pentágono, lo multiplicamos por 5, ya que son 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, y esto nos da 30. Multiplicamos por la apotema, que es 5 centímetros, no confundir cantidad de lados y la apotema, y entonces esto nos da multiplicado 150 sobre 2, que nos da 75 centímetros cuadrados, lo cual es el área de la base. Regresamos con la fórmula del volumen. Entonces multiplicamos 75, que es el área de la base, por 20, que es la altura del prisma pentagonal. Nos da igual a 1500 centímetros cúbicos. Vamos ahora con el área del cilindro en caso de que nos den el radio. Entonces vemos las partes del cilindro, altura del cilindro, base y radio de la base. Ahora en este ejercicio tenemos de radio 10 centímetros, de altura 20 centímetros. Entonces tenemos la fórmula del volumen, que es igual a área de la base por la altura. Calculamos el área de la base, que es pi por radio a la 2. Entonces pi ya sabemos que es 3,1416. Lo multiplicamos por 10, que se eleva al cuadrado, y nos da 314,16 centímetros cuadrados. Regresamos con la fórmula del volumen. Entonces, multiplicamos la área de la base, 314,16 por 20. Entonces nos da 6283,2 centímetros cúbicos. Si te dan el diámetro, por ejemplo, un diámetro de 10, usas la mitad, que es
5 en la fórmula de área base, es decir, aquí reemplazas el 5, ya que, como bien sabrás, el radio es la mitad del diámetro. Vamos con el cilindro. Entonces, vemos las partes del cilindro, el cual consta de un radio. Vemos que en este caso, es radio de 4 metros y el pi que siempre usamos. Entonces, tenemos el cilindro, el cual cuenta con el radio, y tenemos lo que ya dije, el radio de 4 metros, y aquí la fórmula del volumen. 4 tercios de pi, es decir, esto por radio al cubo. Entonces reemplazamos y como tarea comentar en la publicación de este video, es decir, la publicación que estará en la página de Facebook, el resultado de esto y compartir la misma publicación. Ahora vamos para finalizar con el volumen del cono. Aquí la altura, como vemos, es de 11 centímetros, el radio de 7 centímetros, el volumen es igual al área de la base por la altura sobre 3. Área de la base nos da igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, en este caso es 7 y hacemos la operación, nos da 153,93 centímetros cuadrados. Entonces, el volumen, ya con todo esto junto, nos da la operación, la resolvemos y nos da 564,41 centímetros cúbicos. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo de estos temas IFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte en tus redes sociales. Dale me gusta al video si te fue de mucha ayuda, comenta qué tal te pareció. No te olvides de seguirme en mi página de Facebook y unirte a mi grupo de IFES. Esto es todo por hoy. Chao, chao.